¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy en Sin Su Permiso abordaremos dos temas vinculados con la seguridad histórica y la actual. En el primer tema vamos a tener al coronel José Armando Granados Monterrosa del Comité Coordinador de Veteranos Militares para hablar sobre la situación de 300,000 soldados retirados del ejército. En los bloques restantes estará Luis Enrique Contreras, presidente de Consultora de Protección, Seguridad y Defensa Procede, para analizar el ambiente generado por los recientes hechos de violencia. Para iniciar la entrevista, saludo a Ana y Francesca. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Coronel Granados, buenas noches, bienvenido, un gran gusto tenerlo por acá. Muy buenas noches, muchas gracias por darnos el espacio. En nombre del Comité Coordinador de Veteranos Militares de la Fuerza Armada, tengo acá mi presencia pues para efectuar las denuncias respectivas sobre la ley de veteranos y la situación real de los veteranos de la Fuerza Armada. Cuéntenos qué es lo que está pasando con estos soldados que participaron en el conflicto armado 27 años después de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál es la situación de ellos? Bien, después de 27 años de los acuerdos de paz, básicamente ahí comenzó una triste aventura de todos aquellos miembros de la Fuerza Armada que lucharon por este país. Es triste que hayan pasado tantos gobiernos de varios índole políticos y sin embargo la situación de nuestra gente continúa en el abandono. Tal así es que nuestro soldado básicamente proviene del sector campesino. El 99% que conforma la Fuerza Armada actual y antes siguen siendo campesinos. Esta gente fue abandonada prácticamente, desmovilizada, y los acuerdos de paz no contemplaron en ningún momento qué se iba a hacer con nuestra tropa, con los que lucharon a través de las armas para poder mantener todas las libertades que en este momento tenemos. Sencillamente fueron contemplados infinidad de recursos y beneficios para la parte de los excombatientes del frente. Sin embargo, al revisar los acuerdos de paz, no hay nada con relación a los soldados. ¿Y cómo viven? ¿De qué viven? ¿Cómo se mantienen? Bien, los soldados prácticamente viven del campo, de agricultura, en su mayoría. Muchos han emigrado por la falta de trabajo y oportunidades. Están, créanme, en muchas peores condiciones actuales, porque para variar la falta de recursos, de oportunidades, de incentivos, todo eso obliga a que la gente viene ya de una situación humilde, con pobreza, y continúan en esa misma situación. Todo esto es totalmente diferente a cómo están los líderes actuales que se beneficiaron de los acuerdos de paz. Ahí hay un beneficio que correspondió a las cúpulas, pero no llegó ningún tipo de beneficio para nuestros soldados. Coronel, obviamente 27 años después de la firma, ¿qué número es el que ya está jubilado de todos los que participaron en el conflicto armado? ¿De cuántos soldados estamos hablando? De que ahorita están jubilados y no tienen ningún tipo de beneficio. A lo mejor, obviamente, no tienen pensión tampoco. Bien, obviamente la Fuerza Armada posee una institución que se llama ICFA. Ajá. Ahí incluso hay soldados, administrativos, oficiales, suboficiales, que en algún momento de su vida y a partir de estar siendo descontados sus sueldos, los respectivos ingresos al ICFA, obtienen su jubilación o su pensión, ya sea con 25 o 30 años. Pero eso es quizá un 3% de todo el personal de la Fuerza Armada que estuvo en el conflicto. De esos 300,000 que decía Lorena al inicio. De esos 300,000, estamos hablando de un 1%. Pero lo que no entiendo es por qué la denuncia, si existe una ley de veteranos y excombatientes de guerra, y que entiendo que el 20 de diciembre del año pasado hubo una reforma para precisamente agarrar el impuesto de guerra que pagamos en la gasolina y destinarlo al pago de las pensiones que se le tendría que pagar o de las compensaciones económicas que se le prometió. Así es, ahí tenemos dos situaciones. Una es la ley
relativa a los beneficios para los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y excombatientes. Están todos juntos, ¿verdad? Están en una misma ley, la misma ley los contempla. Sin embargo, aquí tenemos la situación que ni siquiera el presidente actual de la República lo ha aprobado. No está marginado. O sea, y ahí donde no está sancionado. Entonces no es ley, no se ha publicado en el diario oficial. Y lo mismo pasó con la pieza de correspondencia para el cambio de asignación del FEFE, del famoso impuesto de guerra que lo pagamos en el combustible. Coronel, si usted pudiera resumir, ¿cuáles son las necesidades básicas que tienen? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan para sentirse compensados o que estos soldados se sientan compensados? Bien, las necesidades son amplias, pero básicamente por la edad de nuestra gente es necesidades de salud, cobertura de salud. No la tiene. Nuestra gente va, no, ni siquiera seguro social, nuestra gente va al sistema de salud pública, como cualquier otro ciudadano, cosa contraria a la gente del frente, que hasta tiene sectores, medicina y doctores. Perdón, pero el hospital militar no los cubre a ellos. No los cubre. ¿Por qué? Porque una vez dados de baja, prácticamente pasan a incorporarse a la vida civil. Los que cubre el hospital militar es el personal activo o pensionado. Y como ellos no tienen pensión, aunque consten registros históricos que fueron y sirvieron a la Fuerza Armada. Exactamente. Ahora, ¿qué se armó durante el conflicto en la época, creo que del segundo periodo del señor Flores? Es el famoso fondo de proliciados del conflicto armado, que abarca excombatientes, veteranos de la Fuerza Armada y civiles. Ese es un pequeño fondo que incluso es para los lisiados, amputados, que tienen seria lesión, pero no es para todos. Ese es solo para ese sector. Pero estamos hablando ahí de una... Coronel, ¿y hay alguna de las fórmulas que están participando en la próxima contienda electoral que se ha acercado a ustedes y le ha dicho, bueno, queremos entender cuáles son las necesidades, nosotros ofrecemos esto? Así es, precisamente nosotros, como normalmente pasa en todas las elecciones, se acercan los candidatos de la parte política, porque créanme, somos una fuerza importante, 300,000 veteranos, más de 300,000 veteranos. Cambian las encuestas, los resultados de la encuesta. Nosotros tenemos la capacidad, unido el sector, de cambiar estos resultados. Ahora, se nos acercaron dos personeros por ahí. Uno quería que se firmara un documento ahí. ¿De qué partido? Estos señores fueron los del partido que se llama de Nayib. Pero quería que se firmara un documento ahí a escondidas, en forma secreta. Eso no es ser claro. Entonces, el único partido, mejor dicho, la alianza que se formó con los partidos Arena, PCN, Democracia y PDC, ellos fueron más abiertos a través de su candidato presidencial. Y por eso nosotros firmamos un documento que se llevó a cabo. Esa firma de ese documento es un compromiso firmado por el licenciado Callejas. Acá está, pueden tomar. Pueden tomar la fotografía. Cámara 6. Tenemos un compromiso abierto, en público, ante testigos. Todo nuestro sector veterano fue y participó en esta actividad que se desarrolló el 27 de octubre del año pasado en el Cafetalón. ¿Qué se resume en ese documento? En este documento lo que se resume son, primero, el cumplimiento de la ley de veteranos de parte del candidato cuando llegue a la presidencia. Es decir, que la sancione. Exacto, que la sancione. Si no es que el presidente Sánchez Serena veta antes, vea. Esperamos que no. Ese es uno de los mensajes que tenemos ante el señor presidente actual. Esta es una necesidad. Esta ley cubre los dos sectores, ambos bandos, pero estamos en una situación que hasta sus mismos excombatientes están en una condición de miseria. Ese es el problema de nuestra gente. Nosotros como oficiales que estamos apoyando este esfuerzo del Comité Coordinador de Veteranos, tenemos algunas condiciones que nos permiten estar bien, pero no así nuestros soldados. No tienen nada, no han recibido nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Condiciones básicas de salud, condiciones de educación, por lo menos para sus descendientes, un hospital militar digno. Ni siquiera el hospital militar actual puede cubrir las necesidades de los
personal de la Fuerza Armada en activos, menos va a cubrir los de los veteranos. Hay que reforzarlo. Hay que darle recursos. Realmente para nuestra gente no es una carga. Buscamos los recursos para que se le dé una oportunidad a estos soldados que una vez ofrecieron y arriesgaron su vida por este país. Coronel, para finalizar, porque nos quedan ya solo 2 minutos, tenemos entendido que hay un evento importante de ustedes. Este programa está siendo transmitido viernes, aunque lo estamos pregrabando jueves. Vamos a decir mañana sábado. Mañana. Cuéntenos rápidamente de qué se trata ese evento. Para el sábado a las 9 de la mañana del 26 de enero tenemos una concentración grande de veteranos militares en el anfiteatro del Centro Deportivo o el Complejo Deportivo del Cafetalón en Santa Tecla. ¿Qué se va a tratar ahí? Primero, reafirmar nuestro compromiso como sector de veteranos apoyando esta candidatura. Licenciado Caías, es el único que tuvo el valor y el compromiso de comprometerse con los veteranos de la Fuerza Armada. Segundo, efectuar la denuncia actual al presidente de la República para que no vete y que por lo menos en este periodo que todavía le queda a su gobierno, que sancione la ley, que sancione lo del los impuestos del FEFE. No va a ser una solución única, pero por lo menos va a comenzar a paliar la situación de nuestros soldados. Bueno, le deseamos mucha suerte en esta iniciativa y por supuesto que las puertas del programa y del Canal 33 quedan abiertas para ustedes. Muy amable, muchas gracias. Continuamos y tal como lo habíamos anunciado al inicio, nos acompaña en este segundo bloque Luis Enrique Contreras, presidente de Consultora de Protección, Seguridad y Defensa. Luis, un gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Gracias y un gusto y buenas noches a su teleaudiencia, que sé que es mucha. Gracias. Bueno, muchas gracias. Luis, ¿tenemos una crisis de inseguridad en el país? Evidentemente sí. Y no es de ahora, eso no es del presente, sino que quizás para poner un poco en contexto a la población y tratar de entender este fenómeno delincuencial criminal que tenemos a la fecha, debemos de remontarnos a los años 90, pues, porque esto no nació de forma espontánea, sino que ha venido paulatinamente creciendo y se ha hecho una maraña gigantesca, la cual es muy difícil controlarla a nivel de seguridad pública. Esto ya trascendió a la seguridad pública. Aquí ya se tiene que estar hablando de seguridad ciudadana, que son cosas muy diferentes. Pero retomando lo que mencionaba al inicio, las maras y pandillas, que son estructuras criminales que controlan muchos territorios en nuestro país, en seguridad ciudadana eso se le conoce como estados vacíos, los cuales, que por cierto el día de ayer jueves salió una columna mía en el día de hoy abordando ese tema específicamente sobre los estados vacíos. ¿Por qué se le llama así en seguridad? Porque son lugares donde el Estado ha perdido legitimidad. ¿Por qué? Porque constitucionalmente tienen que brindar seguridad pública, la cual no la pueden brindar. ¿Por qué? Porque las maras y pandillas controlan esos territorios. Pero es que las pandillas superan a la policía, o la policía es incapaz de controlar a las pandillas. No compete solamente a la policía, es importante aclarar esto. La seguridad pública inclusive no le compete solamente a la policía, sino que ahí tiene que ver el sistema judicial también. Ejemplo de ello, Operación Tecana, fue un operativo que se dio en el 2017, si no me equivoco, a finales, que fue en conjunto, inclusive fue una cooperación que se hizo incluso con Estados Unidos, con Interpol, investigadores de ese país, que de la misma forma hicieron un operativo similar en el país del norte. Se detuvo más de 100 personas, sin embargo recientemente dejaron libres como a 30, más de 30 personas. Es decir, que la prueba científica del delito no se está concretando. La policía, con el fiscal pasado, Douglas, realizaron operativos muy buenos. Arpón del Pacífico, Operación Tecana, la que fue de fin de año en Santa Tecla, donde se detectó que un pandillero recibía $16,000 al mes. Es decir, es increíble. Inclusive en Operación Tecana se detectó que la pandilla en Santa Ana enviaba $5,000 mensuales a un pandillero en Estados Unidos. Es decir, que tenemos una remesa a la inversa. Se desarticuló más de 30 negocios. Les decomisaron vehículos, computadoras. Ellos, mediante el delito de la extorsión, logran crear negocios formales, entre comillas, y lavan dinero. Pero porque si estos operativos fueron exitosos, existe la percepción que la violencia, el crimen, este tipo de delitos no disminuye, sino que
Siempre va Aumenta. subiendo. No, y lamentablemente nuestro país es de los más violentos. El Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala somos de los más violentos. Pero lo que quería explicar al inicio es esto, que las maras y pandillas, como existen también en Nicaragua y en Costa Rica y Panamá, que muchos piensan que no existen, sin embargo sí hay. Bueno, usted es costarricense, yo trabajo muy de cerca con unos criminólogos costarricenses, en marzo vamos a desarrollar... Pero en Costa Rica lo mencionan como las maras del Salvador. Ojo. Sí, no, inclusive en los otros países, en estos países como Nicaragua y Costa Rica, no le quieren llamar pandillas ni maras, sino que jóvenes en riesgo ocupan un lenguaje diverso, diferente, para que no caigan encasillados en la misma categoría, porque las maras y pandillas que tenemos actualmente ya son insurgencias criminales. La insurgencia criminal ya tiene connotación, características muy puntuales. Por ejemplo, no poseen ideología, pero sí buscan una independencia económica del gobierno central o local, en este caso las alcaldías. El flagelo de la extorsión les ha permitido ganar terreno, exacto, un gran capital. Recordemos que en política se puede decir que las instituciones son el poder formal, pero el poder económico es el poder real y estas estructuras lo tienen. Pero, Luis, una aclaración, es mi percepción, o cada vez que se acerca un proceso electoral, como que se disparan los índices de violencia. Recientemente, inclusive, el director de la policía, Howard Cotto, y el ministro de Seguridad, el señor Landaverde, afirmaron en base a inteligencia policial, ojo con esto, porque hay otros especialistas que se abocan a las estadísticas de homicidios y eso es un número muy frío, pues no se puede comparar la estadística de los años 90 a la situación actual que tenemos del contexto político, cultural, llamémosle de esta forma, y de educación inclusive, no es nada parecido. Recordemos que, retomando lo del poder económico que tienen estas estructuras criminales, les da competencia, por decirlo de esta manera, de poder corromper personas. En Operación Tecana se detuvo inclusive abogados que trabajaban 100% para la pandilla. Se han detenido a ex policías, ex militares que colaboran, inclusive ya sea con información o con venta de armas. La mutación y sistematización que han tenido estas estructuras criminales les ha permitido comprar armamento de grueso calibre, entrenar, se ha detectado campos de entrenamiento por parte de las autoridades y los cuales se prestan personas a adiestrarlos, pues porque lo pueden pagar. Un fusil AK-47 ronda los $3.000 el mercado negro. Con ese tipo de fusil llegaron a la casa a asesinar a un policía. ¿Cómo es posible que esté pasando supuestamente en un estado como el nuestro, donde existe gobernabilidad, que a nuestras viviendas estén llegando estos criminales a asesinar personas? Pero entonces hay como una incapacidad del Estado de ejecutar un plan correcto, hay una falta de articulación entre las instituciones. Usted lo ha dicho. Porque al final, como dice Ana, en época de elecciones, como que el sentimiento se aflora más en la ciudadanía de que estamos desprotegidos. Sí, porque recordemos que a las maras y pandillas lamentablemente se les dio poder político en el momento que se dio la tregua. El hecho simbólico que viniera el señor Insulza, que era el secretario de la OEA en su momento, eso fue nefasto políticamente para el país. ¿Por qué? Porque los empoderó. Y aquí lamentablemente, inclusive los cabecillas que están recluidos en centros penales, se puede decir que dan órdenes todavía. Bueno, con las medidas extraordinarias se ha ido mermando eso. Sin embargo, antes se hacía. Es decir, que se han convertido en centros logísticos. Recordemos que la seguridad pública tiene que ver mucho con la prevención, la represión y la reinserción. Pero hay áreas de nuestro país específicas que la criminalidad es tan alta que la prevención no se podría hacer. Primero hay que reprimir a estas personas, recuperar los territorios, como se ha dado en muchas favelas de Brasil, por ejemplo, en la favela Royal, que es una de las más grandes y la cual muchos de estos criminales las controlan, y el Estado brasileño ha entrado con el ejército. No se puede llegar a prevenir un lugar que es controlado por criminales. Ya lo decía en su momento el ministro de Defensa, Munguía Payés, el general Munguía Payés, que esto es una guerra de baja intensidad. Y es decir, lo estamos viendo con esas características. Por ejemplo, la policía desplegó casi a todo su arsenal humano, llamémosle de esta forma. Hoy que tuvimos un viernes negro la semana anterior, en el cual asesinaron a muchos agentes de la corporación. ¿Qué hicieron las maras y pandillas? Ellos no pueden confrontar a la policía en cuestión numérica y se acantonaron, básicamente se escondieron. ¿Pero qué es lo que significa eso? ¿Que hay más policías que lo que se presume hay de...? Según la ONU, en el Triángulo Norte, aquí tengo el dato, básicamente ellos en el 2016 vaticinaban que existían alrededor de 120.000 mareros y pronostican que en 2 años van a ser 180.000. La ONU con Interpol han trabajado muy de cerca este fenómeno. ¿Solo en nuestro país? No, en el Triángulo Norte. Sí, no hay un dato exacto acá.
lastimosamente no es fácil, me ¿Y imagino, la hacer un fuerza mapeo. policial del Triángulo Norte, cuánta gente será? Es que el problema que han tenido los países de Honduras y Guatemala, a diferencia de nosotros, es que hay más corruptibilidad que acá. Nosotros tal vez no lo vemos de esa forma, pero así es, las instituciones son más débiles, por eso se tuvo una CICIG en Guatemala, inclusive. Sí. Eso pesa mucho, pues. Aquí lo que es necesario es lo que hizo Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2012 el Departamento del Tesoro catalogó a las maras y pandillas como terroristas al nivel de los yakuza y los carteles de droga. Y creó una ley que se llamó National Force, que fue específicamente para combatirlos. Pero aquí son catalogados terroristas. Sus características son terroristas. Un ejemplo, las características del terrorismo, grupos terroristas. Lo que pasa es que aquí lo asociamos el terrorismo con Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda. Ese es un grupo específico de terrorismo. Acá tenemos uno diferente. El terrorismo, ¿qué hace? Primero ocupa factores de índole amedrentamiento psicológico. Lo hacen las maras y pandillas. Los afamados toques de queda están atacando psicológicamente a la población. Buscan poder económico. Lo tienen también. Y lo que es el aspecto criminal, mutilaciones, decapitaciones, desaparecimientos de personas, están vinculadas a estas estructuras criminales. Son terroristas, pero de otra índole, muy diferente obviamente a los grupos del Estado Islámico, del Medio Oriente. La prensa gráfica tituló el viernes 18 de enero, la PNC necesitó 9 asesinatos para tomar medidas contra las pandillas. Las víctimas vinculadas a la PNC. ¿Cómo ve usted? ¿Es una autoridad pasiva la de la PNC, ya que tuvo que necesitar estas víctimas para decretar este tipo de medidas? Sí, recordemos que la Policía Nacional Civil siempre realiza diferentes planes, ya sea de prevención con la policía comunitaria, operativos policiales como los que mencioné anteriormente. Sin embargo, ¿qué hacen las maras y pandillas cuando atentan contra la corporación policial o militares, que también se ha visto? Sí, el fin de semana pasado se tuvo un soldado asesinado. Ellos buscan demostrar su músculo criminal y que todavía son fuertes, viendo que viene la elección. Exacto. ¿Y cómo hacerlo? Contra la policía, que es básicamente la cara visible de la seguridad pública. Pero usted acaba de decir una cosa, yo lo corté, viendo que viene la elección. Exacto. Ajá. Entonces tenemos que preocuparnos durante esta semana. Y algo más, yo le agregaría, hay el mismo correo de la elección pasada que anda circulando. Todo el mundo se atemoriza porque ya no se recuerda que es la misma estructura del correo que han decretado toque de queda. Y ante esto, la gente tiene miedo. Sí, el comisionado Howard Cotto desmintió eso, lo del toque de queda. Sin embargo, yo pienso que es una estrategia de ellos. ¿En qué aspecto? La policía de las maras y pandillas. ¿Por qué? Porque la policía, como ellos no tienen la fuerza armamentista para confrontarlos directamente, y no lo van a hacer nunca, no tienen el mismo entrenamiento operativo policial y el uso de la fuerza que lo tiene la PNC, ellos vienen y se acorralan y comienzan a difundir este tipo de mensajes, las fake news que le llaman, pues. ¿En qué aspecto? Para tergiversar la información y amedrentar psicológicamente a las personas. ¿Serán realmente falsas o existe una estrategia? El director lo ha desmentido en base a investigación policial. Pues recordemos que la investigación policial de nuestra policía es bastante buena. Lastimosamente la criminalidad ha crecido demasiado. Ese es el problema que tenemos acá. Estas estructuras criminales, por ejemplo, la MS-13, el Triángulo Norte lo domina bastante mejor que la pandilla 18. Su estructura criminal ha tenido una mutabilidad tan grande que ha logrado corromper inclusive a gente de política, alcaldes, gobiernos locales. Por eso es que hablamos mucho y preocupa que los candidatos presidenciales no estén hablando con firmeza cómo van a combatir a estas estructuras sí, porque están hablando de temas de inseguridad, pero no... Y solamente hablan de prevención. En ningún momento vamos a decir que la prevención no se va a hacer, pero lo explico de esta forma. Nuestro país, siendo tan pequeño, están mapeadas las zonas de mayor índice criminal. Hay zonas en las cuales no se puede llegar a prevenir. Ejemplo de ello. No quiero decir que con este municipio que voy a mencionar es el más alto. Chalchuapa. No se va a combatir la criminalidad en Chalchuapa de igual manera que en Santa Tecla. Primero por cuestión territorial, de tamaño. La prevención situacional del delito es muy diferente en Chalchuapa que en la capital. ¿Por qué? La prevención situacional le compete la iluminación, la disuasión. ¿Por qué matan a los policías cuando están de licencia? Porque muchos de ellos viven en zonas rurales, zonas marginales, en las cuales no existe la tecnología de cámaras, por poner un ejemplo, que detecte ese delito o que sea disuasivo, como lo hay ya en Santa Tecla o en la capital. Es decir, que la seguridad ciudadana conlleva diferentes aristas, son concomitantes. Tanto la parte de tecnología de prevención, de disuasión, la seguridad perimetral
o de situacional, como se le llama también, como la represión, la reinserción, es decir, es bien holístico, no es solamente la policía, inclusive en reinserción. Los psiquiatras mencionan mucho cómo hay personas que ya no se pueden rehabilitar, a ellos le llaman el punto del no retorno, tienen una deformidad tal de la conciencia que habría que ver qué hacer con estas personas. Yo no soy partidario de la pena de muerte, pues para mí la pena de muerte es cuando el Estado está aceptando que falló. Y realmente no se puede también hacer esto con las manos duras, manos súper duras, que en su momento se le apostó ¿Qué se hace? Y se exacerbó más la delincuencia. ¿Pero qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Obviamente para disminuir estos niveles de inseguridad en el país, de criminalidad diría yo, de estas insurgencias criminales, primero focalizar las zonas del país de mayor índice criminal. Y sea quien gane las elecciones presidenciales, debe tomar las riendas del asunto y recuperar estos estados vacíos que mencioné al inicio. Pero no está ya focalizado esto. ¿Cómo? No están focalizados las zonas donde hay alta criminalidad. Esa es la pregunta, ¿por qué no se hace? ¿Será porque no pueden, no tienen la capacidad? ¿O falta de voluntad? Son las preguntas que quedan en el programa, es decir, porque si por ya está mapeado, ya se saben dónde están, ¿cuál es la razón por la que no llegan? Por ejemplo, lastimosamente nuestros países gozan demasiada corrupción, Guatemala, El Salvador, Honduras. Pongo ejemplo, bueno, su país Costa Rica. Costa Rica compró un software de $11 millones que tiene una comunicación en tiempo real con el FBI y la DEA para detectar cuando son delincuentes los que están ingresando a su país. Y no es una cosa tan cara, pues, para un país. Para lo que se han robado. El problema, como no les interesa quizás verdaderamente recuperar los territorios, no lo hacen. Pero esa es una promesa de cada funcionario que llega al frente de las instituciones de seguridad, dice, ahora sí vamos a recuperar territorio, Pero fíjate que es una promesa que no has oído en esta campaña. No se ha escuchado. A mí realmente me extraña. Sí, no lo has oído. A mí me extraña, me preocupa y me indigna a la vez. ¿Por qué? Porque sabemos, la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países. El Fondo Monetario Internacional hizo un estudio el año pasado de cómo el desempleo en El Salvador está creciendo año con año. Inclusive más desempleadas son las mujeres que los hombres. Como siempre. Los desplazamientos forzados, el éxodo que tenemos de compatriotas a Estados Unidos es realmente vergonzoso. ¿En qué aspecto? Que inclusive el gobierno actual no lo reconoce como tal. Un estudio que hizo Cristosal es una ONG. Aquí los hemos tenido dos veces. Es una ONG en la cual hicieron un estudio de por qué emigraban estas personas. El 91% dijo que era por las maras y pandillas. Es decir, se sabe cuál es el problema grande. Aquí no es el delito de oportunidad o el delito común el que está afectando a la mayoría de la población civil, sino que son estas insurgencias criminales que se dividen en células y cada departamento tiene sus células establecidas. Pero Solfoto, como experto en este tema de seguridad, ¿qué le dice? Es por qué, si como gobierno, como Estado, yo sé dónde están y yo sé lo que está viviendo la ciudadanía, ¿cómo es posible, lo que dice Francesca, gobierno tras gobierno estemos peor? Es lamentable y esto no se va... ¿Pero por qué no hacen nada? Habría que preguntarle a los funcionarios realmente qué es lo que ha fallado. Porque ¿Y usted qué piensa? En prevención del delito, la policía comunitaria se fundó con este gobierno y es muy bueno. ¿Por qué? Porque la prevención nunca se le apostó a eso en gobiernos anteriores. Ejemplo, Nicaragua. Nicaragua, desde el año 1990, tuvo programas de prevención para atención a jóvenes en riesgo. Honduras, El Salvador, Guatemala no. Hasta cuando comenzaron a mutar este tipo de organizaciones criminales, comenzaron a poner la atención, pero de forma represiva. Y a los que venían atrás, que eran los aprendices, no les desarrollaron estos programas de prevención. Nicaragua sí lo ha hecho todo este tiempo, porque ya sí existen maras y pandillas, no al nivel de nosotros. Se han tenido ingresos de mareros salvadoreños a Nicaragua, pero los han detectado, al igual que Costa Rica. Es decir, que ellos están como nosotros estábamos en la época de los 90. Hay algunas tesis que dicen que no hacen nada, no se acercan a ellos, o bueno, se acercan para hacer algún tipo de tregua, que en este momento no están hablando de represión en campaña, y que la razón es porque son votos. Los pandilleros votan y las familias de los pandilleros también votan. No, y recordemos de que lo que mencionábamos hace un momento, que ya tienen también componentes ya están empoderados. Tienen poder político, poder económico. ¿Cómo es posible que $16,000 esté ganando un pandillero? Uno al mes. ¿Y usted cree que detrás de lo que ha pasado en los últimos días esté una intención de estos grupos de volver o de llevar a que se haga una tregua?
poner al gobierno entre la espada y la pared. Me imagino que ellos buscan situaciones de ese tipo, inclusive el mismo director de la policía lo mencionó, que ellos buscan que se les regule otra vez las visitas, las medidas extraordinarias, quieras o no, han mermado la comunicación, que eso está muy bien, siempre y cuando no violenten los derechos humanos. Es decir, ellos buscan ciertas prerrogativas y por eso tratan de vertir, de decir, tenemos fuerza todavía, miren cómo asesinamos policías. Y es lamentable que esté pasando eso. Sin embargo, nos vamos 10, 12 años atrás, los ataques de policías con pandilleros, los enfrentamientos diarios no se tenían. El año pasado se tuvo más de 300. Entre ellos. Entre ellos. Antes no se tenía eso. ¿Por qué tienen el valor de hacerlo? Porque tienen el poder económico, primero, para comprar armamento. Y dos, para gente que los entrene también. Obviamente su nivel de adiestramiento no es igual que el de la policía. Y si se dan cuenta, estadísticamente, siempre en enfrentamientos con patrullas policiales, fallecen los pandilleros. Los policías son asesinados de licencia. ¿Por qué? Porque la ventaja numérica la tiene el agresor, en este caso la amenaza. Es decir, el entorno también está controlado por ellos. El policía difícilmente va a poder reaccionar por muy buen entrenamiento que haya tenido cuando la ventaja numérica no la tiene y solo anda una 9 milímetros. Quizá está solo. Exacto, una 9 milímetros ante un AK-47 es una desventaja abismal, pues, y lo estamos viendo actualmente. Por eso es importante lo que ustedes mencionaban que hacer. Obviamente no es fácil, la parte represiva debe implementarse en zonas de alta criminalidad y la seguridad ciudadana en otras. ¿Qué conlleva la seguridad ciudadana? La inclusión de diferentes actores, por ejemplo, gobiernos locales, alcaldías, ONGs, iglesias, escuelas. ¿Cuál es el problema de la seguridad ciudadana? Llamémosle problema entre comillas, que es más transparente todo. Hay una fiscalización como tal. Y a muchos gobiernos tal vez no les gusta eso. Pues, ¿por qué? Porque viene ayuda internacional. Por ejemplo, el BID ha entregado dinero a zonas específicas en Latinoamérica para programas de prevención de la violencia. Yo trabajé hace un tiempo atrás en Comayagua, Honduras, donde se trabajó un programa de prevención de la violencia, sin embargo, en el cual 5 años después se ven los resultados. La prevención no es mucha noticia, no da noticia. En cambio, la represión sí, los operativos sí. Sin embargo, hay que hacer las 3 aristas. Tampoco no se puede tener a un montón de gente recluida, condenada, de ver que se puede trabajar con ellos. Por ejemplo, hay un nuevo programa del gobierno en el cual Yo Cambio, que está muy bien. Muy bueno. Exacto, es de fortalecer también esos proyectos, porque esas personas, yo no soy partidario de que se pudran en la cárcel, al contrario, que todo ser humano tenemos la facultad y el derecho de enmendar nuestra vida. Hay un dato que usted dijo, Luis, que yo quisiera entender cómo es que proyectan ese número. La ONU dice, hay alrededor de 120,000 pandilleros en el Triángulo del Norte. Sí. Y van a llegar Eso fue hace 2 años ese estudio, más o menos. Y van a llegar a ser 180,000. Si no se atienden cuestiones de índole social en los países del Triángulo Norte. ¿Por qué un número tan específico? ¿Y cómo es que llegan a determinar que 60,000 personas del Triángulo del Norte van a terminar a caer en pandillas? Si hay prevención, supuestamente. No, imagino que debe ser ese estudio fue realizado en zonas específicas focalizadas de alta criminalidad. Por ejemplo, San Pedro Sula es de las ciudades más peligrosas del mundo. O sea, es increíble. El Triángulo Norte está asediado por estas estructuras criminales que sus características, como lo mencionaba al inicio, son de grupos terroristas. Inclusive la sala anterior nuestra los catalogó con esa terminología, como grupos terroristas. Aquí también debe de existir una adecuación de leyes. ¿En qué aspecto? Que esté estipulado en nuestra parte legal esa figura. ¿Por qué digo esto? Porque el terrorismo no es nuevo. Inclusive en Ginebra, en 1937 se comenzó a hablar ya de terrorismo ya en legislaciones de los países y las han venido actualizando. Estamos acá en el 2019 y no tenemos nada con respecto a eso, solo una resolución de la sala. Y por ese tipo de una mala óptica para entender estas estructuras criminales, este fenómeno, es que no se ha podido combatir. Y a eso agreguémosle que muchos, lamentablemente, exfuncionarios, expolicías han colaborado con estas estructuras criminales. En muchos operativos se ha detectado lo que les pagaban a ellos. Recordemos que la extorsión es de lo que más golpea a nuestro país. Por ejemplo, un estudio de FUSADES del 2018 refleja que la pequeña y la microempresa sufren el 70% de extorsión, solamente el 30% no. Los informales pagan el 80% de extorsión y las empresas distribuidoras pagan el 88%. Increíble. Es increíble. Los estados vacíos, lo vuelvo a repetir, que son los territorios controlados por esas estructuras criminales, están mermando la economía del país. Poner un negocio ya no es rentable. Y estamos casi que a una semana de las elecciones. ¿Usted cree que la población, el votante, tiene claro lo que están proponiendo los candidatos en el tema de seguridad?
Indudablemente que no, inclusive en otros programas primos de Sin Su Permiso en este canal lo hemos abordado, que no ha sido claro. Inclusive el candidato Arena lo presentó su plan de forma general, si no me equivoco, anteayer. Sin embargo, son pincelazos, todo muy romántico, al igual que los otros candidatos. Bueno, era un resumen. Exacto, un resumen bien corto. Para ser más específico, por ejemplo, Hugo Martínez entendería yo que tendría que ser el llamado a presentar una propuesta mejor elaborada, más sistematizada y estructurada. ¿Por qué? Porque él conoce el gobierno central, ya tienen 10 años de estar en el poder y conocen más cómo ha estado trabajando la policía comunitaria, cómo valorar si se potencia nuevamente la policía rural, porque fue creada para ingresar a zonas marginales. Recordemos que ese es otro aspecto importante, el equipamiento, la tecnología que tienen los policías. ¿Por qué? Porque no es lo mismo combatir a las estructuras criminales en zonas marginales rurales que hacerlo en la capital. Lo preocupante del caso es que la mutabilidad de la extorsión ha venido inclusive hasta la colonia Escalón. Es decir, esto sigue esparciéndose. Eso es lo más grave, la extorsión. El año pasado, a inicios del año pasado, el diario de hoy hizo un estudio de cómo ha mutado, con unos especialistas, cómo ha mutado la extorsión a negocios que antes era inimaginable que sucediera. Sin embargo, las denuncias por extorsión se han ido reduciendo. Por ejemplo, que la gente está perdiendo la cultura de denunciar la extorsión en el país. Ya lo toma como un costo fijo en su negocio. Yo tengo un dato de ese mismo de FUSADE donde menciona que las personas se les entrevistó qué piensan de la denuncia. Dijeron que el 56% no la han hecho, dice que no la hacen porque no sirve para nada. El 14% dice que no sabe el resultado, solo el 16% dice que lo esclarecieron y en el 13.2 que se hace la investigación. Pero ahí deja mal parado a la fiscalía, porque quiere decir que la fiscalía, no, porque tú denuncias ante la fiscalía, quiere decir que llevamos el anterior fiscal, lo menos que le preocupó fue el tema de la extorsión. No, pero también se puede denunciar en una delegación, se puede. Obviamente, volvemos a lo mismo, es una cuestión articulada entre instituciones, fiscalía, policía, la condena de la persona, cómo proteger a la víctima, que aquí no se hace. Tiene renuencia a denunciar, es porque se sienten que, no creo que sea miedo, más creo que sienten no me van a hacer pérdida caso. de tiempo. No, pero sí, el miedo, recordemos que un factor del terrorismo como tal, de esas insurgencias criminales, es amedrentar aspectos psicológicos. Hemos visto decapitaciones. Tuvimos años atrás de una empresa reconocida que básicamente fue una masacre. El año pasado, de una empresa de en Opico. Exacto, hemos tenido inclusive gente decapitada, se encuentra desmembrada, el grado de salvajismo, mutilación, no es de una persona normal. Y este tipo de personas obviamente necesitan un estudio, perfiles criminológicos que determinen cómo tratarlos también. Es que es muy importante. Eso no existe en El Salvador. Es bien limitado, Luis, yo no sé si voy a caer mal con esta pregunta y seguramente sí, pero la tregua fue tan mala porque en cierta forma la tregua le dio tranquilidad al ciudadano. Claro, lo que vimos a darnos cuenta después de cómo se hizo y todo, pero no podría haber algún punto medio. Es difícil, no se puede negociar con criminales, eso es claro. Pero está bien que lo pregunte, ¿en qué aspecto? Lamentablemente aquí todos enfocan o encasillan el tema de seguridad a nivel de homicidios. Ese es nada más un elemento. La parte de seguridad abarca otros elementos. Por ejemplo, la extorsión es un delito bastante invisible. ¿Cómo quiero ejemplificar esto? Hacer la analogía. La pandilla puede llegar a controlar tanto los territorios que no va a tener necesidad de asesinar personas. Todos le colaboran, todos viven en paz. Todos le dan la cobra. En paz, entre comillas. Y existe la extorsión. Es decir, que la seguridad no se puede medir solamente a nivel de homicidio. Claro. Y eso, la tregua lo que hizo fue darle poder político. En ciencia política fue lo peor que se pudo hacer. La tregua lo que nos mandó es que se bajaron los homicidios. No van a haber muertos. Porque es el elemento más visible. Pero las extorsiones no. Sí, exacto, es el elemento más visible, inclusive una mutabilidad que, por ejemplo, el transporte colectivo el año pasado tuvo casi 18 millones en pago de extorsión. Sí. O sea, ¿cómo es posible que se sepa eso y no se establezca un plan solamente para controlar la extorsión en el transporte colectivo? Deben de ir focalizados a cada área, no se puede trabajar de forma generalizada. En resumen, tenemos que tener miedo. Obviamente las medidas de prevención, el miedo hay que saber controlarlo. ¿En qué aspecto? Mire, en seguridad ningún país es 100% seguro, la amenaza siempre existe. Lo que debemos de buscar como ciudadanos comunes, llamémoslo de esta forma, minimizar el riesgo.
identificar las zonas de mayor índice criminal, tratar de evitarlas lo mejor posible, por ejemplo en las noches, saber si voy a salir en la noche, por el caso que si es una mujer, que me acompañe el esposo, un amigo, amigos, que la ventaja numérica se tenga, pues, es decir, tratar de crear un efecto disuasivo, eso es importante. Los polarizados en los vehículos, lamentablemente una mujer a veces con el color de cabello se identifica fácilmente, pues, color rubio, rojo, más cuando no es polarizado. Estamos hablando aquí de medidas que son paliativas, obviamente. Pues. Yo creo que deberíamos de hacer un programa solo para el tema de prevención, pero sí. para las mujeres. Porque sí. igual, el año pasado fue un año en el que vimos muchos casos de feminicidio. Ese es otra arista de la seguridad. Entonces, sí. Esa arista de seguridad en el tema específico de la mujer, donde el agresor de la mujer, sí. La mayoría es en su círculo cercano, exacto. Creo que tiene un enfoque completamente diferente. Sí, y para un programa completo, definitivamente. O más. Sí. Bueno, le agradecemos mucho su participación esta noche. Gracias a ustedes por el espacio. Checa Ana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, también les deseamos una feliz noche. Que descansen.